Bueno, vamos a ver ahora el tema de simetría y asimetría. La próxima semana veremos los datos atípicos y valores faltantes. Entonces, ya nosotros habíamos visto en la parte de estadística descriptiva de medidas de posición que a partir de las tres medidas de posición central principales, media, mediana y moda, nosotros podemos obtener si la curva de datos, de la información que nos está dando los datos, es simétrica o no. Y precisamente lo hablamos en términos de que si la media, la mediana y la moda son iguales, entonces estamos hablando de simetría. ¿Y qué es simetría? Simetría es básicamente los datos que están a la derecha de mi centro son exactamente iguales a los que están a la izquierda. Y entonces esto es como esta campana que llegáramos y la dividimos a la mitad y la juntamos. Los datos son exactamente iguales de un lado del otro, así como la figura es igual de un lado del otro. Entonces, cuando hay simetría, tenemos que la información de un lado es igual o tiene las mismas características que la información del lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa si mi curva es simétrica? Bueno, tengo una distribución que vamos a ver como en los últimos temas del curso, la distribución normal. La distribución normal es una curva simétrica. Se ajustan los datos a la simetría. Por lo tanto, implica que sus tres medidas de posición central son iguales. Ahora, si la curva no es simétrica, como en la mayoría de veces, entonces tenemos que ir a analizar el tipo de asimetría que tiene. Entonces, una primera forma es como se las indiqué en el tema de medidas de posición. Se obtienen las tres medidas de posición y se observa sus valores. Si los tres son iguales, entonces hay simetría. Si no son iguales, tienen que ser exactamente iguales. Si no son iguales o alguna de las medidas no es igual, ya con solo eso hablamos de asimetría. Y entonces podemos ver perfectamente, ya sea por medio de un gráfico o una fórmula, si hay asimetría y de qué tipo es. Cuando hablamos de tipos de asimetría es porque tengo un tipo de asimetría negativa como esta. ¿Y qué es una asimetría negativa? Lo que sucede con los datos es que vean que hay o existe la mayoría de datos hacia el lado derecho. Aquí está la mayoría de datos y la menor cantidad de datos está a la izquierda. Y por esta razón, vean que aquí se genera una curva descendente que es asintótica del eje X y esta curva me está indicando esta gran cola, y así es como le llamamos, cola a la izquierda. Esta cola me está indicando que la función es asimétrica negativa. ¿Cómo puedo generar este gráfico? La mayoría de veces generamos o histogramas, que es lo que saben ustedes hasta el momento, pero también podemos generar distribuciones, que más adelante las vamos a poder generar. Entonces, por el momento, nosotros podemos irnos, y voy a irme a la práctica que ya hemos trabajado, y vamos a revisar el gráfico de histograma que hicimos para la variable saldo. Este gráfico histograma, acuérdense que lo obtuvimos por medio de la tabla de datos agrupados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Precisamente estamos viendo que la mayoría de datos están hacia la derecha y hay una cola larga acá hacia la izquierda. Aquí hay dos datos que se repitieron, pero vean que aquí hay como como que desciende. Este histograma ya me está indicando, me está dando indicios que esta distribución es asimétrica. ¿Y
que posiblemente es asimétrica negativa, como estamos observando en la gráfica que les di en las filminas. Entonces, esto es una forma gráfica de poder ver si la curva es asimétrica negativa, pero también podemos observarlo por medio de las medidas de posición central. Recuerden que les decía en su momento, hay asimetría negativa cuando la media es la menor de todas. Vean cómo la media, el valor medio o promedio es el menor de ellos dos. Y entonces ya aquí tenemos una curva asimétrica negativa. Si nos vamos a analizar los datos centrales de la variable saldos, que lo obtuvimos para los datos no agrupados, entonces observamos que la media es de 1387 y la mediana es de 1479. Recuerden que no había moda, porque no hay moda cuando no se repiten los datos. En este caso, ningún dato se repite, por lo tanto no hay moda y solamente podemos ver estas dos. Basado en estas dos medidas de posición, no podríamos concluir respecto a la simetría, pero sí estamos viendo que el promedio, la X barra, efectivamente es menor que la mediana. Entonces ya nos está dando indicio de esto. Efectivamente el promedio es menor a la mediana. No sabemos respecto a la moda porque no está. Entonces, ¿qué pasa si ustedes necesitan analizar simetría y no tienen la moda, que muchas veces sucede? Pues no pueden analizarlo por medidas de posición. Tienen que analizarlo por medio de las fórmulas que ahorita vamos a ver. Pero este es el indicio, ¿verdad? Podemos verlo en el histograma o en la distribución de frecuencia y también podemos observarlo en las medidas de posición central, las tres principales. Vean que es la media aritmética, no la geométrica, ¿verdad? La geométrica es para analizar otras cosas. La media aritmética es la que me funciona. Entonces, ahora sí, vamos a analizar las medidas de simetría por medio de las fórmulas. Y de igual forma voy a analizar simetría de la variable salto. En las filminas ustedes van a encontrar las fórmulas para poder analizar la simetría. Entonces, vimos que la simetría negativa, la cola va hacia la izquierda. ¿Y qué pasa con la simetría positiva? Pues al revés, ¿verdad? Que no es el caso de nuestra distribución. Vean que nuestra variable saldo no tiene la mayoría de datos en los datos pequeños, sino en los grandes. Por lo tanto, no cumple esta simetría. Entonces, los índices que vamos a ver son dos. Vamos a ir a ver el índice de asimetría de Pearson, que esta es la fórmula, y vamos a ir a ver el índice de asimetría de Fisher, que esta es la fórmula. Entonces, para el índice de asimetría de Pearson hay dos tipos. Puede ser el caso en donde yo tengo moda, vean aquí adentro, ¿qué necesito? Necesito la media, la moda y la desviación estándar. Pero si yo no tengo moda, recuerden que hay distribuciones que no tienen moda, como precisamente la que tenemos nosotros de ejemplo. Entonces, vamos a ir a trabajar con la fórmula en donde utilizo la media, la mediana y la desviación estándar. Entonces, esta que está aquí, por el momento no la voy a usar. ¿Por qué? Porque no tengo moda en mi base de datos. Entonces, vamos a llevarla ya y vamos a decir que no voy a utilizar el índice de asimetría de Pearson, perdón, con moda, porque no tengo moda de la variable saldo,
que la que voy a analizar. Recuerden que habíamos analizado la moda al final de cuentas de la variable años. Y por lo tanto, el índice de Pearson que voy a analizar va a ser el que utiliza la mediana. ¿Ok? Excel no tiene esta fórmula. Excel tiene un coeficiente de asimetría que no es el de Pearson. Entonces vamos a calcular acá, calcular simetría mediante coeficiente de asimetría. Entonces, para calcular este coeficiente, tengo que utilizar la fórmula estimada, que son cualquiera de estas dos. Cualquiera funciona, pero hay que ver qué tengo, qué información tengo en mi base de datos. Entonces, el AS va a ser igual, y dice la fórmula, tome 3 veces el valor de la media, y entonces me voy a ir a buscar el valor de la media, que lo tenemos en las medidas de posición. Acá está. Réstele el valor de la mediana, y entonces vemos el valor de la mediana. Todo eso vamos a irlo a dividir entre la desviación estándar. Y entonces precisamente por eso hicimos el cálculo de simetría en este momento, porque ya vimos todas las medidas de posición y de variabilidad. Entonces busco el valor de la desviación estándar dividido entre, vean que toda esa multiplicación debe ir entre doble paréntesis, porque si no, no contempla el 3, y eso entre 563,06. Ok, ¿qué indica este índice? Primero que todo, cuando les da negativo, ya ustedes saben que tienen una simetría negativa. Negativo, el índice, la simetría es negativa. Es decir, ya nosotros habíamos visto por medio del histograma que efectivamente la simetría es negativa. Véanla acá representada en su índice. Pero, ¿qué significa ese valor de menos 0.49? Si nos vamos a la filmina, ahí nos indica. Dice, el coeficiente de variación de Pearson, coeficiente de Pearson cambia o está entre el valor de menos 3 y 3. Y entonces, puede ser un valor en términos proporcionales, como nos dio ahorita. Si ese valor es menor a 0, entonces la asimetría es negativa. Si es igual a 0, entonces estamos hablando de que la curva es simétrica, y si es mayor a 0, es decir, un número positivo, estamos hablando que es asimétrica positiva. Por eso les digo que con solo que sea negativo, ya ustedes saben que este es o presenta una simetría negativa. La variable es saldo, y entonces si nosotros interpretamos la asimetría, decimos que la variable saldo tiene asimetría negativa. Cualquiera de estas dos fórmulas les va a decir eso, solamente que no tengo moda, por eso no usé esta primera. Esto es obtener simetría o asimetría por medio del coeficiente de Pearson. Pero ¿qué pasa si yo les digo que la calculen, pero quiero que la calculen mediante el coeficiente de asimetría de Fisher? Y el coeficiente de asimetría de Fisher es muy parecido a la varianza. Vamos a ver por qué indico que es parecido a la varianza.
Vean dónde está la sumatoria. Entonces, de acuerdo a la explicación de la varianza que les di ahora, este X sub I, ¿quién sería? Sería cada observación de mi base de datos, de la variable saldos. ¿Quién sería el X barra? Sería su promedio, el promedio 1387,38. Toda esta resta la elevó a la 3 y vean que hay una sumatoria, es decir, yo debo hacer este procedimiento para toda la base de datos, para los 120 datos. Entonces ya sabemos que, así como pasó con la varianza, no lo vamos a hacer con el índice de asimetría. Vean que después de hacer toda esa sumatoria, vamos a dividir ese dato entre n y toda la división del numerador entre la desviación estándar a la 3. Este índice, como no lo vamos a realizar con la fórmula estadística, vamos a hacerlo con el Excel. Excel sí tiene el índice o una aproximación a él, entonces vamos a poner la S de Fisher, va a ser igual y vamos a buscar en las fórmulas el coeficiente de asimetría. Entonces viene un coeficiente de Correl que no lo vamos a ver todavía. Coeficiente de asimetría precisamente es el que ando buscando. Si ustedes leen lo que viene en la explicación de la fórmula, es la asimetría de una distribución en donde trabajo con una muestra. ¿Qué pasa si estoy trabajando con una población? Entonces deberían de utilizar el coeficiente de asimetría .p, porque es población, pero vamos a utilizar el que no tiene nada, porque estamos trabajando con muestra, y como todo índice que hemos trabajado acá, vean que nos pide la base de datos, a la cual yo necesito obtenerle el índice, y precisamente me da este valor. Y entonces me preguntan, ¿tienen que dar exactamente iguales? No necesariamente, son fórmulas distintas, pero son muy parecidos. Lo que sí les va a dar igual es el resultado. Estamos diciendo que por medio del coeficiente de asimetría de Fisher pude obtener que la asimetría es negativa. Ahora, ¿qué implicaciones tiene la asimetría? La asimetría, lo que sucede es que no podemos hacer ciertas inferencias estadísticas. Si mi curva no es simétrica, si yo no tengo simetría en mis datos, entonces no puedo hacer ciertas inferencias estadísticas. ¿Qué pasa cuando yo voy y recolecto datos? Como la información que ustedes van a recolectar para sus proyectos. ¿Qué pasa si yo voy a analizar una variable cuantitativa y quiero analizarle la simetría? Una de esas variables de sus estudios resulta que dio que es asimétrica. Bueno, lo que implica esa asimetría es que no podemos utilizar ciertas técnicas inferenciales, que son las que se utilizan en la estadística 2, para obtener información y generalizar respecto a la población. Esas son las implicaciones. ¿Qué pasa si mis datos cuantitativos, los que recolecté mi información en mi proyecto, es simétrica? Esa variable es simétrica. Bueno, perfectamente puedo hacer inferencias estadísticas y puedo obtener información importante para pronosticar. Eso es nada más un adelanto de lo que verán en Estadística 2. Estadística 2 nos basamos en que las curvas son simétricas para poder hacer las inferencias. ¿Y qué pasa si una curva no es simétrica? Vamos a ver un teorema en Estadística 2 en el cual pueden, a partir de una curva no simétrica, hacerla simétrica.
pero bueno, eso es tema de otro curso. Pero es muy importante que sepan que este análisis de simetría nos ayuda a poder hacer inferencias estadísticas. Si nuestra curva no es simétrica, perfectamente podemos hacer análisis descriptivos como estamos haciendo ahorita, pero no podemos ir a hacer inferencias respecto a la población.